Buenas tardes a todos y a todas. Hoy me complace y me llena de orgullo estar en esta mesa presidencial. Me llena de orgullo porque este primer trimestre del año hemos podido completar diferentes proyectos culturales de patrimonio documental en este ayuntamiento. Entre ellos, hace poco, la presentación del facsímil de Morales Sastre, este mismo martes, en este mismo salón de plenos. También hemos podido recuperar diferentes documentos patrimoniales del pueblo, como el plano de Cuyao o la restauración de las segundas actas capitulares del pueblo, datadas en el siglo XVI. Esto relacionado con la adquisición del escáner que hemos podido disfrutar estos últimos años con el escaneo de alta definición de todas las actas capitulares del pueblo y que tantos historiadores pueden disfrutar al día de hoy. Debo anunciar de que desde este momento se pretende la recuperación y restauración de todos estos documentos y actas capitulares del pueblo que ayudan a tantos y tantos investigadores del pueblo a recopilar datos sobre la historia de Marchena y en este caso de José Alcaide de Villalobos, que está con nosotros. Con esto quiero dar la enhorabuena a Pepe por su tremendo esfuerzo y gran trabajo y superación que ha tenido con todo esto de sus dos libros. Hoy presentamos su segundo libro dividido en 2 volúmenes, que dará la pena para una introducción analítica de cualquier historiador que quiera comenzar estudiando el siglo XIX de Marchena. Un siglo bastante movido, con guerra de independencia por medio y diferentes momentos interesantes que estudiar. O espero en los próximos meses para siguientes proyectos que vamos a acabar, como por ejemplo el romancero de autóctono de Marchena, que también se presentará aquí, si Dios quiere, el próximo abril. Esperemos dar fechas pronto. Y no quiero extenderme mucho más, quiero dar paso al jefe de Archivo y Biblioteca del Pueblo, Ramón Ramos, que va a dar un prólogo, o va a leer el prólogo del libro de José Alcaide de Villalobos. Y me reitero la enhorabuena de José, de Pepe, por tu trabajo, de que lo merece. Buenas tardes a los que componen la presidencia, señora alcaldesa, señor vicepresidente primero del Congreso, don Juan Luis Rabé, don José Alcaide de Villalobos, enhorabuena, te lo adelanto ya, y don Víctor Manuel, el concejal de Cultura. Buenas tardes a todos los presentes. Es una doble satisfacción el estar hoy aquí. Yo diría que ya triple por la lluvia que nos ha llegado hoy. Como decía, doble satisfacción, en primer lugar, que podamos estar reunidos alrededor de la presentación de un libro y que es además el segundo libro, como ha dicho nuestro concejal, segundo libro que edita y presenta el Ayuntamiento esta semana, que es muy satisfactorio. Y ya adelanto, o lo ha adelantado ya el concejal, que tenemos otros 2 más en imprenta, el romancero de Marchena de Juan Pablo Aguilar y Dolores Flores y las actas de las jornadas de patrimonios organizadas por Acupamar. Y satisfactorio también, Pepe, que me haya elegido ser por segunda vez prologuista de uno de tus trabajos de investigación. Muchísimas gracias. José Alcaide de Villalobos nos presenta su nuevo trabajo, Marchena 1800-1833, y lo presenta en 2 volúmenes. El primero titulado Decadencia, Guerra y Revolución 1800-1814 y el segundo Absolutismo versus Constitucionalismo 1815-1833. De nuevo, de manera analítica, parte del nivel particular de la vida local para llegar al de las generalidades. Para conocer la historia de Marchena, ha exhumado Pepe las fuentes más directas que permanecen en nuestros archivos, las actas capitulares. Estas constituyen por su coherencia y riqueza informativa una base fundamental e imprescindible para el conocimiento real de cualquier proceso histórico que tenga como marco la vida de una ciudad. Las actas capitulares del Cabildo Marchenero se conservan en el archivo municipal.
En los últimos meses se está procediendo a su digitalización para preservar esta documentación que tiene unas características particulares. Primeramente, la antigüedad. Tenemos desde finales del siglo XV. El volumen total conservado, 162 libros. La riqueza de la documentación contenida. El amplio uso que se ha hecho de esta fuente por los investigadores. Y debido a ello y a otras causas, la mala conservación de este fondo. Para intentar mitigar el deterioro de esta documentación, la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Marchena, a través de su servicio de archivo y biblioteca, está llevando a cabo un proyecto de restauración y conservación con fondos propios del Ayuntamiento de la referida documentación. En estos días acabamos de recoger, como ha dicho el concejal, del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, ya restaurado, el segundo volumen de actas capitulares de 1517 y 1529, junto con el plano de Alfred Cuyó de 1899. Pero a la vez se está preparando el expediente administrativo, que creo que esta mañana lo ha firmado la señora alcaldesa. Se está preparando el expediente administrativo para la restauración y encuadernación de los primeros 25 volúmenes de dichas actas, 1530-1840. El contenido de esta fuente es enormemente variado, aunque es cierto que en ellas predominan asuntos de tipo administrativo, no hay que desdeñar la enorme significación de toda una serie de datos complementarios que nos ofrece, junto a la exposición de los problemas y asuntos tratados del día a día en los cabildos. En primer lugar, José Alcaide Villalobos nos da a conocer esas élites de poder, ese grupo de individuos, grandes propietarios o arrendadores, que forman círculos compactos, con aspiraciones comunes y con el tiempo y el dinero necesario para ser reconocidos como dirigentes del pueblo. Esta minoría ocupará todos los cargos del ayuntamiento: asistentes, alcaldes, alguaciles, regidores, jurados, diputados del común, síndico personero, y todos ellos pertenecerán a una de las grandes familias de Marchena: los Montiel, Díez de la Cortina, Simanca, Guerrero de Ahumado, Diosdado, Sarmiento, Morales, Villalón, Pérez de Vargas, Van der Birden. Y en segundo lugar, Pepe obtiene todos aquellos datos relacionados con lo que ha venido a denominarse, entre paréntesis, la política municipal. Las actas capitulares nos ofrecen datos respecto a la política administrativa, sobre los nombramientos de los cargos públicos, sus obligaciones y derechos, distribución de cargos, nombramientos de oficio, la composición de las innumerables juntas, que ya nos dirá Pepe. Nos llama la atención las protestas, también entre comillas, de los notables de la localidad para que no se les nombre capitulares. En cuanto a la economía, la vida económica en épocas cuyo mínimo desarrollo podía poner en peligro la propia subsistencia, exigía por parte de los órganos de poder una especial atención. José Alcaide Villalobos desentraña el problema del abastecimiento de trigo, de la entrada y salida de productos alimenticios y sus condiciones sanitarias, sobre qué productos se cobraban arbitrios, el control de las tierras de propio y sus montes, la protección del ganado, la vigilancia de la calidad, del peso y la medida. Y en cuanto al urbanismo, a través de este trabajo vamos a poder seguir los cambios sufridos en el callejero, como es la desaparición de algunas calles vendidas a particulares, la realización de obras civiles como los puentes, los empiedros de calles, los arreglos de fuentes y edificios públicos. En cuanto a la guerra, la guerra contra los franceses o la guerra de la independencia va a llenar gran parte del periodo histórico estudiado por el autor. Elaboración de presupuestos extraordinarios y las levas, la formación de milicias, su dotación en armas y equipos son algunas de las decisiones del Cabildo. Y en cuanto a la hacienda local, el autor examina las fuentes de financiación del municipio, entre las que se encuentran los bienes de propio y algún que otro arbitrio e impuestos. En cuanto a la sanidad, el periodo estudiado empieza con una epidemia de fiebre amarilla que tendrá varias recidivas y que obligará a la villa a cerrarse a cal y canto. Y en cuanto a la educación, Pepe nos desvela la creación de la primera escuela pública
y gratuita a cargo de Sebastián Morales y Palma, y su primer maestro, Juan Guerrero Estrella. José Alcaide Villalobos extrae de esta documentación el devenir diario de la Marchena de principios del siglo XIX y nos la presenta año a año, en 34 capítulos, de 1800 a 1833. A estos capítulos le preceden otros 7 introductorios dedicados a la economía de la villa, a la caza de Ozuna y Arcos, a la iglesia, a la organización municipal, a la educación y a las élites. Sugestivo y atractivo trabajo que nos muestra nuestra villa en unos años donde se dejaba atrás la edad moderna, el antiguo régimen, y comenzaba la edad contemporánea, con la introducción de las ideas liberales a través de la Constitución de Cádiz. En definitiva, y termino, una nueva obra, una nueva historia, un nuevo periodo, pero un mismo autor y un mismo lugar. José Alcaide Villalobos y Marchena. Muchísimas gracias. A continuación damos la palabra al historiador de arte y hijo predilecto adoptivo de Marchena, Juan Luis. Buenas tardes, excelentísimo señor vicepresidente del Congreso, ilustrísima señora alcaldesa, señores capitulares, señores exalcaldes o alcaldes perpetuos, porque esto es... Queridos paisanos todos, siempre es un placer presentar un libro en estos tiempos oscuros, más en estos tiempos oscuros que nos ha tocado vivir. Y sobre todo si lo ha escrito un amigo, que es el caso de Pepe, ¿no? En realidad estábamos destinados a ser amigos. Desde antes de conocernos, ya que nuestros padres trabajaron juntos en el juzgado de Aral, y cuando en 1967... llegó mi familia a Marchena, enseguida conectamos con la de Pepe, con los Alcaide, con los Villalobos, etcétera, ¿no? Los Arcenegui, etcétera. Pero vamos, me refiero que en este caso a esas dos familias. Luego, cuando empecé a trabajar como maestro de adultos, entablamos relaciones profesionales que enseguida se convirtieron en amistad. Cuando Pepe formó parte de esta corporación, siempre estuvimos colaborando en todo lo que fuera cultura o patrimonio histórico junto a Fernando Alcaide, a Moraza, al alcalde Moraza, en los primeros ayuntamientos democráticos. Así se sucedieron exposiciones, estudios, informes para la alcaldía, el plan especial de protección del conjunto histórico, con el que tuve la suerte de conocer a mi mujer y de formar mi familia, es decir, que le debemos mucho a este pueblo. Por supuesto que también se hicieron libros, jornadas, etcétera. Por tanto, yo no me puedo negar cuando él me pide que le presente 1, 2 o 3 libros, como vamos ya. Bueno, porque son 2, pero hacen 3 con el otro. Lo mismo que no me puedo negar a colaborar con el municipio que me ha adoptado, sea cual sea su color político. Estos libros que hoy presentamos vienen a hacernos entender y a servirnos de acicate para que no olvidemos nunca que la historia es realmente de todos y que a todos nos compete su conocimiento e integración en nuestra identidad. La historia, como parte de nuestra cultura, nos exige además primero que la conozcamos para que podamos valorarla adecuadamente y nos demanda también un poco de nuestra atención para poderla disfrutar. Como la buena música hace falta un adiestramiento, no es un plato inmediato que se coma y ya sepamos valorarla, ¿no? Hoy, cuando la guerra acecha a las puertas de Europa, vemos claramente la falta que hacen nuestros planes de estudio un mayor conocimiento de la historia con mayúsculas y de la historia local. La microhistoria cercana para convertirnos en ciudadanos responsables. Para ello, como para disfrutar de la música, hace falta
ir una y otra vez. La historia no es una narración o un relato, no es una novela o una serie de televisión que enganche, ¿eh? Y como la buena música, digo que requiere un gran esfuerzo. Desgraciadamente hoy en la escuela nos preocupamos más de la diversión o del entretenimiento, más que del esfuerzo en enseñarla y en aprenderla, y así no se aprende ni se integra en nuestra identidad. Tampoco vamos a pedir que los niños se lean las 1000 páginas de este libro, ¿no? Eso no, pero sí debemos exigir que todos los niños, hoy niños, se conviertan en adultos y tengan las herramientas para poderlo leer y escribir, ¿eh? Por muchas leyes de educación que se hagan en el Congreso, si no nos damos cuenta de la importancia que tiene y el esfuerzo que empleamos, por ejemplo, sin rechistar en el aprendizaje de las matemáticas o de la ciencia, la acabaremos convirtiendo a la historia en una María, en la típica María que no hay que estudiarla, ¿no? Como la religión, la educación física incluso, la educación para la ciudadanía, la ética, etc. Si los ciudadanos no ejercemos nuestro derecho al conocimiento de nuestra historia, no podremos valorar ni disfrutar lo que nos viene rodeando desde siempre alrededor en nuestra Andalucía. Aquí en Andalucía, en cada esquina, tenemos patrimonio cultural, arte, literatura y huellas de la historia, ¿no? Por tanto, este libro aporta un enfoque de la historia nueva, que es la historia contemporánea, entendiendo que la historia es un fenómeno de proceso, no de hechos, sino de un proceso, comprensible desde una escala local y micro, no huyendo de las visiones de campanario, es decir, la visión localista que nada más ve de lo que se ve de encima de la torre del pueblo, ¿no? Intenta escapar también de cualquier tentación de una historia mito y de la sacralización de unos determinados valores propios del presente y que se pretenden inmutables y definitivos en el espacio y en el tiempo, que eso muchas veces en la política lo estamos viendo, es decir, esto es lo que hay y se acabó, ¿no? Es decir, las cosas no son así, sino que muchas veces hay que entenderlas de otra manera. Y sobre todo entendiéndolas como cambiante, como proceso. También hay que intentar, como hace Pepe, participar modestamente en que las cosas locales participan de alguna manera en la universalidad de la historia, sin perder proximidad territorial y el apego a lo propio. Como decía Javier Tusell, un buen ministro de Cultura que nos trajo el Guernica, por cierto, la historia busca la comprensión de ese tiempo pasado, pero también una enseñanza moral genérica, sabia y matizada. Esa memoria es capaz de nutrir de contenido el debate de una sociedad sobre su propio destino. Pero esto también lo matiza el propio Tusell, diciendo lo siguiente: por ello, el uso del pasado es una tarea delicada. No todo el mundo puede y debe interpretar la historia a su manera y a su estilo. Exige como requisito previo e imprescindible un nivel de exigencia que no permite considerar a la propia historia como un bien mostrenco, es decir, que es un bien que no es de nadie y que entonces, como es de nadie, yo lo aprovecho y hago lo que quiero, ¿no? Sobre el que todo el mundo puede opinar libremente con la seguridad de acertar. Hay que tener cuidado, ¿no? Eso, por ejemplo, en el tema de la justificación del nacionalismo lo estamos viendo diariamente. Manipulando la historia se hace mucho daño a la historia y a la sociedad y a las personas, ¿no? Que se dejan llevar por esas interpretaciones muchas veces falsas, ¿no? Mostrenco, que no tiene dueño, ¿eh? La historia desde la comunidad, pero por ello no se debe manipular en beneficio de una parte. La historia es de la comunidad, pero por ello no se debe manipular en beneficio de una parte. Eso lo decía Tusell, no lo digo yo. Es mejor que corresponda a los historiadores
la función de interpretar el pasado. Como sucede con el derecho, el uso alternativo de la historia socapa de buenas intenciones y encierra peligros graves. El peor es que de esa manera acaba por no entenderse el pasado mismo. Es decir, eso es un poco el planteamiento, podríamos decir, de un buen historiador, como lo ha sido Pepe en este caso, ¿no? Y luego este libro, concretamente, en él se aunan la disciplina y la cabezonería del autor, que durante varias décadas ha ido guardando en una carpeta noticias que se referían, como sabéis, y como ha dicho Ramón, que no voy a repetir todo lo que ha dicho, por lo cual me voy a saltar un poquito lo que tenía aquí escrito. Lo que sí es necesario resaltar esa labor improbable leyéndose las actas del ayuntamiento, además de todos los libros producidos por la documentación administrativa y económica, y lo ha completado con datos de otros archivos y bibliotecas y, por supuesto, enlazándolo con la historia española universal, ¿no? Me imagino que lo que yo tengo que contaros es que qué vamos a encontrar de nuevo en estos libros, ¿no? En estos libros que presentamos. Y sin destriparlo y, por el contrario, picaros un poco en la curiosidad para que los leáis animadamente, ¿no? Tened en cuenta que yo creo que el calificativo que le podíamos dar a Pepe es que es un analista, es decir, que los anales son una forma concisa de escrito histórico que detalla los acontecimientos en un orden cronológico, año por año, que es lo que ha hecho él. Los mismos contienen actas, documentos históricos y piezas diversas relativas a una determinada materia. Eso es lo que dice el diccionario y eso es lo que ha hecho Pepe. Esto es lo que vamos a ver en estos dos libros, un conjunto de datos de personas que ocuparon los cargos más importantes de la villa en este periodo, más los datos económicos, las informaciones sobre sus necesidades básicas, los cambios sociales, económicos, religiosos, etc. Es decir, que nuestro amigo se ha convertido en un seguidor del estilo de Ortiz de Zúñiga, el analista de Sevilla, del siglo de oro, o de Justino Matute del siglo XVIII, o de José Vázquez del siglo XIX, etc. Aunque de paso también ha seguido los pasos de otros ilustres historiadores de Marchena, como José Guerrero de Ahumada, Morales Sastre, etc. El primer tomo, ya lo ha dicho Ramón, pues está dedicado a esclarecer las circunstancias que rodearon a la villa hacia 1800. Es decir, es la villa ducal, que es lo que a mí siempre me ha gustado estudiar, el tema de la villa ducal. Y bueno, pues no me voy a repetir en lo que consiste la villa, porque eso lo va a decir él y demás. Pero lo interesante del texto es que, dado el carácter misceláneo de la temática, casi todos los lectores vamos a encontrar datos interesantes o atractivos a los ojos de cada uno, según las distintas intereses que tenga cada uno. Por ejemplo, los apellidos, que también se han citado, significativos, los orígenes de las diversas formas de nombramiento de las autoridades, según el momento político que estemos viviendo, y de los representantes provinciales o nacionales que van cambiando con los tiempos. Luego podemos ver muchos datos sobre las infraestructuras, las hermandades, las fiestas y las costumbres, el abastecimiento de la población, la importancia de algunos ramos industriales que están en proceso de ir creciendo, ¿no? Los cambios en el clero regular y secular, porque es un momento crucial cuando van a desaparecer los conventos, o están a punto de desaparecer, o se está intentando que desaparezcan, ¿no? Es que son momentos cruciales, ¿no? Y sobre todo los cambios políticos, la presencia de tropas, no solo durante la Guerra de la Independencia, sino también mucho después, los problemas que eso causa de abastecimiento, porque un montón de personas que alrededor de la ciudad, no solamente dentro, sino también en los alrededores, que hacen pillaje, etcétera, es una situación realmente incómoda. Y eso
ahora que estamos cerca de otra guerra, es una cosa para meditar, ¿no? Es un problema, ¿no? También hay datos interesantes desde el punto de vista patrimonial, que es el que me interesa a mí siempre, ¿no? Nos da pistas sobre el uso de diferentes conventos masculinos transformados en cuarteles, la necesidad de los reparos que hizo falta después de la expulsión o de la salida de los franceses para volverlos al culto. Ya el palacio, que estaba en decadencia ya desde el siglo XVIII, desde 1780, cuando se van los duques, y ya tenía problemas de estabilidad y goteras y demás. Y cómo está, pues mucho peor ahora. Y eso que no se habían ocupado en el momento posterior, no se podían ocupar las cuadras, porque estaban todavía bajo jurisdicción ducal. Esa es otra historia que cuenta con mucho interés los problemas que tiene con los herederos de la Casa Ducal el propio ayuntamiento, porque se siguen manteniendo impuestos que cobra la Casa Ducal, pero que no revierten en el pueblo en beneficio de la población o de la edificación, sino que no llegan a revertir, sino que son unos impuestos que los cobra un señor que está en Madrid y además es para vestirse y para arreglarse su casa de allí, no para cuidar a los antiguos vasallos que sigue teniendo todavía en Marchena. El cementerio público es otro tema muy, muy importante. Bueno, yo creo que ya os he dado una serie de pistas que a cada uno que elija lo que le interese. Lo que sí quiero decir es que estos problemas que se ven en estas obras van a seguir durante el siglo XIX, todo el siglo XIX, ese cambio político continuo entre gente más conservadora y gente más progresista, podríamos decir desde el punto de vista actual, ¿no? Primero entre los absolutistas y los constitucionalistas, ¿no? Esa lucha, y luego convertido entre moderados y liberales dentro de los... Y, por supuesto, eso va a estar durante todo el siglo XIX. Y ese enfrentamiento de esas dos Españas pues nos llevará al siglo XX y a la guerra civil. Es decir, que esos problemas... Porque no se ha ido a la raíz de los problemas, que son los problemas de las desigualdades, etcétera, que se van a mantener e incluso se van a agudizar con los cambios liberales, ¿no? Es decir, que desgraciadamente en el régimen antiguo del ducado y demás, pues la gente pues tenía un trocito de tierra, aunque fuera en alquiler o fuera prestada o lo que quiera que sea, y el ayuntamiento tenía sus propios, y después deja de existir eso y ya toda la mano de obra se queda al socaire solamente de las clases dominantes, que son, por un lado, los antiguos aristócratas, pero además se unen los que han comprado las tierras de los conventos, etcétera, con lo cual es una situación realmente chocante, ¿no? El pueblo no gana mucho con el siglo XIX. Y que, por tanto, yo creo que lo que podíamos terminar es diciendo que hoy volvemos a hacer patente ante nuestros ojos atónitos que puede, desgraciadamente, venir una situación semejante, es decir, que los problemas no se solucionen desde las raíces y políticamente, y que acabemos también en un enfrentamiento, no ya a nivel a lo mejor nacional y demás, pero que se está dando en el mundo en este momento. Así que la historia es fundamental y esa es casi la única solución, la cultura. Muchísimas gracias. A continuación, el autor dará sus palabras. Señora alcaldesa,
señor vicepresidente primero del Congreso de los Diputados, querido Alfonso, gracias por tu presencia. Señor concejal del Grado de Cultura, amigo Víctor, don Juan Luis Rabel Prieto, un honor tenerte aquí. Don Ramón Ramos, muchísimas gracias. Querida familia, queridos amigos y amigas, muy agradecido por vuestra presencia y apoyo. Gracias al señor presidente de la Diputación y al señor diputado provincial de Cultura, a los archiveros locales, Fernando y José Manuel, a Rafa Bernal, que estará por ahí, a Amalio Narváez y toda su tropa, que me está ayudando hoy mucho, a don Juan Antonio Reyes, presidente de la Peña Flamenca, y a dos personajes, don Mariano Ternero Caro y don Juan Torres Ternero Montes, porque me han aportado una gran cantidad de documentos que me han permitido, pues, escribir estos libros. Muy orgullosos y ufanos se mostraban por aquellos decimonónicos tiempos los alcaldes y regidores que gobernaban la milenaria, muy noble y señorial villa de Marchena, la que fuese, durante siglos, capital administrativa y militar del estado de Arcos, pues la antiquísima Martia era todavía en aquellos pretéritos años una de las ciudades más importantes del reino de Sevilla e incluso de todas las Andalucías. Dueña de un notable término territorial de más de 4 leguas de atravesía, era sede de 3 juzgados, capital de una subdelegación de rentas reales que abarcaba 11 pueblos, y referente administrativo de otras 9 localidades comarcanas respecto al oficio y negocio de las hipotecas. Según los archivos parroquiales de 1815, nuestra localidad albergaba 3.000 vecinos y 11.000 almas. Solamente Sevilla, con 75.000 habitantes, Écija con 24.000, Osuna con 16.000 y Carmona con 15.000, nos superaban en habitabilidad. Utrera y Morón se mantenían casi parejas con Marchena, pero con menor número de habitantes. Por aquella época, ciudades, hoy muy populosas, no admitían comparación con Marchena. Alcalá de Guadaira no alcanzaba los 5.000 habitantes, Dos Hermanas no llegaba a los 4.000 y Mairena del Aljarafe ni siquiera albergaba 1.000 almas. Éramos la 5ª población de la provincia de Sevilla respecto al número de vecinos y la 8ª en todo lo referente a la riqueza, pues solo Sevilla, Écija, Carmona, Osuna, Estepa, Utrera y Morón nos superaban en cuanto a actividad económica. El entorno de la denominada popularmente Plaza de Arriba era un hervidero de alcaldes, capitulares, notarios, escribanos de número, dependientes municipales, alguaciles, vecinos contribuyentes, pegujualeros, pelantrines, braceros, menesterosos y suplicantes mendigos. Todos pululaban por aquel rancio y a la vez divertido entorno urbano, centro administrativo de la vetusta villa de Marchena. Pero todavía, a principios del siglo XIX, don Pedro de Alcántara, Tellez, Girón y Pacheco, en el uso del derecho que me asiste y en cuya posesión inmemorial me hallo, ejercía como señor jurisdiccional de Marchena y nombraba anualmente, salvo a los diputados del común, la totalidad del cuerpo capitular de la villa, asistente, regidores, jurados y síndicos. No se quedaba atrás en el ejercicio del poder su brillantísima e ilustrada esposa y prima, doña María Josefa Alonso de la Soledad Pimentel y Tellez Girón, que competía en la villa y corte de Madrid con la mismísima reina María Luisa de Parma y la majísima duquesa Cayetana de Alba. La riqueza de la casa ducal de Osuna y Arcos en su villa de Marchena era proverbial. Sus activos, fincas rústicas y urbanas, derechos, regalías y censos, alcanzaban más de 15,5 millones de reales y sus rentas 570.000 reales. Comparativamente, un bracero ganaba cuando podía trabajar un jornal de 4 reales y la comida. Pero la autoridad ducal se encontraba ya cuestionada y desprestigiada. El palacio ducal se encontraba vacío y vaciado. La generosidad de los duques brillaba por su ausencia,
Sus rentas eran extraídas sin reportar ningún beneficio a la localidad y sus derechos fiscales resultaban vejatorios y anacrónicos. Nuestros capitulares y vecinos se preguntaban una y otra vez: ¿por qué tenemos que pagar a la señora duquesa £1 por pesar nuestras cabezas de ganado o 4 cuartos por medir las cargas de carbón? ¿Por qué goza del monopolio exclusivo de la fabricación y comercialización del jabón? ¿Por qué hay que abonarle un porcentaje en maravedíes por las transacciones de granos que se efectúan diariamente en la villa? ¿Por qué hay que contribuir cuando se degüella una res y se despieza posteriormente en el matadero? ¿Por qué cobra un derecho de entrada a cualquier semoviente que penetra en la villa por el camino de Sevilla? ¿Por qué las tercias reales que tienen atribuidas llenan de trigo las paneras del Palacio Ducal? ¿Por qué goza del derecho de cerramiento de sus donadíos y azas rústicas, no permitiendo el aprovechamiento al común de sus pastos y rastrojeras? El denominado Estado eclesiástico era, tras el ducado, el segundo poder económico de la villa. Además de los 284 eclesiásticos que, comandados por el ilustrado hidalgo señor vicario don José Guerrero de Ahumada, componían el clero de la localidad a principios de siglo, cientos de vecinos se encontraban vinculados funcional y económicamente a este numerosísimo clero local. Sacristanes, limosneros, monaguillos, sirvientas, músicos y cantores componentes de las capillas musicales y corales, trabajadores de la fábrica de la iglesia, colonos de sus fincas rústicas, arrendatarios de sus azas y cortijos, todos ellos medraban por las sacristías parroquiales y claustros conventuales, buscando empleos o cobijo económico bajo el amplio manto eclesiástico. Si a sus extensísimas y ricas propiedades rústicas añadimos el valor de los edificios de iglesias, ermitas y conventos destinados al culto, inmuebles particulares, molinos, almacenes, talleres, mobiliario, obras de arte, alhajas y censos, los activos eclesiásticos alcanzarían la ingente cantidad de más de 9 millones de reales. Sus rentas ordinarias anuales alcanzaban la cifra de 270.000 reales. Si a ello añadimos los diezmos, 160.000 reales, y las bulas, arrendadas a un colector seglar, los beneficios del clero pasaban de los 460.000 reales anuales. Pero la mayoría de ellos, como los ducales, se exportaban fuera de Marchena. El convento de San Leandro, el de San Juan de la Palma, el de Santa Isabel, el cabildo de la Santa Iglesia Catedral, todos ellos ubicados en Sevilla, el Colegio de la Santa Cruz de Segovia, el Colegio de Santa María Magdalena de Salamanca, la Colegial de Lerma y el Colegio de Santo Tomás de Alcalá de Henares reciben generosamente las rentas provenientes de los activos eclesiásticos que se recaudan en Marchena. Tanta injusticia resulta expuesta y denunciada por los mismos curas párrocos de la villa, y el muy católico regidor don Martín Bernardo de Vergara, en una sesión capitular, protesta que con solo una parte de estos enormes recursos, los ducales y los eclesiásticos, que exclusivamente gozan estas personas y corporaciones extrañas, bastaría para hacer felices a tantísimos vecinos de Marchena. Se podría, como sabiamente proponen los mismos señores curas de la localidad, socorrer a los menesterosos braceros, a los desgraciados presos de la cárcel, dotar a una escuela de primeras letras, a otra de latinidad, a una más de filosofía e incluso rescatar la olvidada de teología moral. Con estos dineros se podría edificar la suerte de los hijos de Marchena, ilustrarlos, educarlos y proporcionarles el bien del que ahora carecen. ¿Qué educación y qué costumbres pueden haber en un pueblo de 3.000 vecinos donde no hay una clase gratuita de primeras letras? Se pregunta. Los hijos de los padres jornaleros, añade, ni siquiera reciben los principios de nuestra santa religión, y los padres más pudientes no pueden soportar los gastos que ocasionan un hijo en un colegio o universidad de la capital. Y como casi ningún párvulo puede ser instruido, los jóvenes, con el tiempo,
caerán sumidos en la ignorancia y la barbarie y en los errores e incomodidades que producen las faltas de conocimientos y una sana educación. Nuestro ayuntamiento tampoco es pobre. Posee 6.775 fanegas de tierras de cultivo y montes, repartidas entre 32 fincas que rentan casi 79.000 reales anuales. Pero sus ingresos resultan del todo insuficientes para concluir las inacabadas obras públicas tan necesarias para la localidad. Reconstruir el arruinado puente sobre el río Corbones, acometer las conducciones de agua potable desde el Lavadero y el San Ginés hasta el casco urbano, evitar los inminentes desplomes que amenazan los vetustos edificios del Hospital de la Misericordia y el Matadero Público, financiar los imposibles empiedros de las principales calles y el necesario arreglo de la fuente de las cadenas, una única pública en el casco urbano. El mantenimiento del paseo público de la Alameda, reemprender la siempre aplazada construcción de un cementerio municipal y el acondicionamiento de los abandonados baños públicos. Otros problemas a los que ineludiblemente hay que hacer frente son la usurpación de los espacios y caminos públicos por parte de los particulares, el cerramiento de los cortijos que impide el aprovechamiento de los pastos y rastrojos por el ganado del común, la permanente lucha del Cabildo contra las regalías y derechos ducales, resolver los abastos de los productos de primera necesidad que demandaba el vecindario para su subsistencia, lidiar con las reivindicaciones competenciales que protagonizan los diputados del común, abordar definitivamente la financiación de la escuela pública de primeras letras, aliviar el desamparo de los 2.000 pobres de solemnidad que hay en la villa y resolver el digno cobijo que precisan los niños expósitos abandonados a su suerte. Culminar felizmente el reparto de las 909 parcelas de tierras de propios que se distribuyeron durante el trienio liberal entre braceros, yunteros y militares retirados. Y finalmente, erradicar el bandidaje que asola el término municipal de la villa. Las cuadrillas del Alaya, del Pintado, del Becerra, del Portugués, del faccioso Zaldívar, del patriota valenciano, de los niños de Écija, de los hermanos Frasquito y José María de la Torre, del Veneno y del Mambriles, campearon por los campos marcheneros aterrorizando a hacendados, pegujualeros y pelantrines. ¿Quiénes ocupan los cargos públicos de la villa? Vaya por delante que la élite local quiere mandar y dominar mucho, pero no le gratifica gobernar. No quieren perder su tiempo en estas molestas tareas y protestan los nombramientos que recaen sobre sus personas, exponiendo un variado abanico de razones y argumentos para no tomar posesión, que se lo impiden sus muchas obligaciones profesionales o la falta de tiempo para atender sus haciendas y negocios, que están recién casados, que son sexagenarios, que padecen verdaderas o inventadas enfermedades y achaques, que carecen de preparación para atender tan complejas obligaciones administrativas, que son deudores del pósito o de los caudales públicos, que mantienen afinidades familiares con otros capitulares, en fin, 1001 ocurrencias para evitar cualquier compromiso público. La auténtica verdad es que no quieren prestar las fianzas que les son exigidas a quienes adquieren la condición de capitulares o gestores de algún servicio municipal, ni asumir las responsabilidades jurídicas y económicas que recaen sobre los miembros del Cabildo, pues muchos de ellos pueden ver cómo sus bienes son requisados y subastados, e incluso acabar presos en la cárcel a consecuencia de una demora fiscal o un desliz administrativo. A pesar de todo ello, la élite local, constituida por los Montiel, Díez de la Cortina, Simanca, Guerrero de Ahumada, Diosdado, Villalón, Morales, Sarmiento, González, Ternero, Vergara, Fernández, Andrada Vandervilde y Pérez de Vargas, no tendrán más remedio que asumir las responsabilidades que su condición económica y su estado social les demandan y entrarán a formar parte del cuerpo capitular que constituye el Consejo de la Villa. En el transcurso de nuestra exposición narraremos
las lastimosas consecuencias de la mal denominada desamortización de Godoy, que afectó tanto a nuestra villa, a la financiación de las denominadas obras pías, pues quedaron abandonados los sectores más menesterosos de la sociedad local, pobres, enfermos y niños expósitos. El cataclismo sanitario que sobrevino con la epidemia de fiebre amarilla que, procedente de Cádiz y atravesando Sevilla, sacudió Marchena a principios de siglo. La horrorosa hambruna que azotó la villa durante 1804, que provocó que la hogaza de pan de 2 libras elevara su precio hasta los 4 reales, el jornal de un bracero. Los impuestos ordinarios y las contribuciones extraordinarias que tratan de financiar los conflictos bélicos y los excesivos gastos de la corte. Todo ello vacía los bolsillos de los sufridos contribuyentes. Y llega la Guerra de la Independencia, el acontecimiento más catastrófico para Marchena del siglo XIX desde los puntos de vista humano, económico y moral. Desde el 28 de mayo de 1808, todos los recursos públicos son puestos a disposición de la Junta Patriótica Local. Muy pronto quedará constituido el glorioso batallón Marchena, que, tras una heroica resistencia, caerá destrozado por el mismísimo Napoleón el 30 de noviembre de 1808 en Somosierra, y los pocos voluntarios que sobrevivieron llegaron a la villa 2 meses después, desnudos, maltrechos, heridos y hambrientos. Marchena fue ocupada por los franceses a finales de enero de 1810, y durante los días 29, 30 y 31 de ese mes fue sistemáticamente saqueada por los invasores. Estos doblaron los impuestos ordinarios, exigieron una primera contribución extraordinaria de 300.000 reales, impusieron una contribución mensual de 160.000 reales y una última extraordinaria de 1.300.000 reales. Cuando desalojan la villa el 29 de agosto de 1812, el grano, el ganado, el oro y la plata habían desaparecido. Superado el annus horribilis de 1812, Marchena se convierte en una ciudad de retaguardia, virtualmente ocupada por el Regimiento de Caballería Farnesio, el Regimiento de Infantería Inmemorial del Rey y la 7ª Brigada del Ejército de Andalucía, que se encuentran acantonados en la villa. La llegada del deseado rey Fernando VII nos trae el absolutismo, con la consiguiente persecución y exilio para afrancesados y constitucionalistas. El triunfo de Riego nos devuelve la Constitución de 1812 durante el trienio liberal 1820-1823, y los 100.000 hijos de San Luis reponen como rey absolutamente absoluto al taimado y felón Fernando. Y asistimos atónitos y perplejos a los increíbles cambios de camisas de la élite local. La facilidad metamorfósica y camaleónica de nuestros regidores resulta del todo alucinante. Del patriotismo antifrancés al traidor afrancesamiento, del napoleonismo al constitucionalismo, de la Constitución de 1812, la Pepa, al absolutismo, del tradicionalismo monárquico al exaltado liberalismo, y desde la libertad a la más firme defensa del trono y del altar, ni terrestre ni acuática. Nuestra élite local resulta notoriamente anfibia desde el punto de vista político. Y concluyo dando noticias sobre los personajes que destacan en aquella decimonónica época. Don José Guerrero de Ahumada, hidalgo ilustrado, vicario eclesiástico y párroco de la iglesia matriz de San Juan Bautista. Don José María Illón de los Ríos Hurtado de Mendoza, camaleónico regidor y patrono de la Fundación de San Jerónimo, por derecho de sangre. Don Martín Bernardo de Vergara, rico labrador, alcalde, fervoroso católico, pero que se oponía con rotundidad a la extraña aplicación económica que se daba a los diezmos recaudados en la villa. Don José Antonio Díez de la Cortina, patriarca del clan de los Díez de la Cortina, propietario de los cortijos Porcún y Montemolín, casado con la riquísima doña María del Rosario Laína y padre del muy patriota don Juan Díez de la Cortina y Laína. Don Matías González y Diosdado, alguacil mayor de la Santa Inquisición en Marchena y primer rector de la Hermandad de la Humildad y Paciencia, fundada en 1820.
Don Juan Guerrero Estrella, maestro y director de la primera escuela pública y gratuita de primera instrucción. Don Antonio Leguey, afrancesado, corregidor de la villa durante la ocupación francesa. Don José de Medina, fidelísimo administrador de la Casa Ducal de Osuna y Arcos. Don Diego María Montero Monzón, hidalgo ilustrado, liberal, constitucionalista, afrancesado, exiliado y condenado por la Junta de Purificación. Don Juan Manuel Montiel y Vaca, hidalgo, protestón, cascarrabias, pero entregado a la gobernanza local. Logró pacificar inteligentemente el levantamiento realista de 1823, haciendo procesionar a los frailes de la villa. Método seguro en Marchena de atemperar cualquier disturbio es una procesión. Y don Sebastián Morales y Palma, ilustrado, piadoso y patriota, corresponsal en Marchena de la Sociedad Patriótica de Amigos del País. Fundó con su peculio la primera escuela pública y gratuita de la villa. Don Juan Ternero Martín, notable agricultor y hacendado, junto con sus hijos Juan y Manuel Ternero Olmo, labraban miles de fanegas. Y como grandes protagonistas de nuestra historia, los olvidados. Miles de braceros, yunteros, pegujualeros, pelantrines y militares veteranos que, ellos sí, sufrieron las muchas desventuras y poquísimas alegrías que ocurrieron en este decimonónico siglo. Muchísimas gracias. A continuación, le otorgamos la palabra al vicepresidente del Congreso de los Diputados, Alfonso Rodríguez Gómez de Celi. Muchísimas gracias, concejal de Cultura del Ayuntamiento de Marchena. Gracias también a la alcaldesa por ceder y estar en este espacio tan maravilloso. Por supuesto, también a los dos que me han precedido, tanto a Ramón como a Juan Luis, historiador, y a los alcaldes que hoy nos acompañan, Moraza, Zambrano, por estar aquí con nosotros, a todos ustedes, señoras y señores. Pepe, es un honor estar aquí hoy, sinceramente, es un honor el estar, y sinceramente también creo y pienso que no sé si estaré a la altura de lo que merece este momento, sobre todo por lo que ya hemos visto por tu parte, por lo que ya hemos visto por tu parte y por lo que también se puede comprobar en la lectura de tus libros, tan prolijos, tan extensos, tan pormenorizados, tan concretos. La verdad es que lo pensaba cuando me lo propusiste y cuando venía. Es una tarea encomiable, sinceramente. Sobre todo se ha dicho sin tener ningún reporte más allá que de la satisfacción intelectual para poder hacerlo hacia ti, hacia tus propios vecinos, hacia tu ayuntamiento, hacia tu familia. Reporte digo ninguno porque, como todos sabemos, todo lo que se ingrese va a la propia Diputación de Sevilla, o sea, no recae nada en ti, por tanto tiene un valor añadido, mucho más, ¿no? Todo ello. Yo creo que es, sinceramente, muy, muy importante. Dice Pepe que él no es neutral ni neutro, y se ha podido comprobar. Se ha podido comprobar en su alocución, en todo lo que hemos visto. La historia no es neutra. La historia no es, como muchas veces se dice, objetiva. Tiene muchos prismas, se puede observar desde muchos aspectos. Cada uno lo enfoca o lo afronta desde el que entiende mejor. Y sin duda lo sabemos, que Pepe no es neutral ni es neutro, porque todos los que lo conocemos sabemos de su compromiso con la justicia social. La última frase que ha comentado lo precisa. La última frase que nos acaba de decir lo concreta.
concreta su compromiso social. Después de miles de estudios, de miles de documentos, de cientos de páginas, al final lo que dice es, a mi entender, he podido tener mucho volumen, un gran volumen sobre la historia en este periodo de nuestra localidad, pero he hecho en falta el poder haber hablado de lo fundamental, de lo principal, que es de las personas anónimas, de las que de verdad levantan una ciudad, de las que de verdad levantan una comunidad, de las que de verdad levantan un país, de las que hacen verdaderamente historia, pero que difícilmente sus nombres y sus apellidos se recogen en ningún documento. Y por eso digo que es la justicia social desde el ámbito más cercano a la ciudadanía la que Pepe permanentemente realiza. Siempre ha sido siempre así, desde este propio ayuntamiento, desde la Diputación Provincial de Sevilla, desde la Federación de Municipios de Andalucía y de España, donde él participó, un compromiso no solo histórico, desde el conocimiento histórico de su localidad, sino que ha cultivado también desde siempre, desde joven, del que yo mismo me he podido ir contagiando desde también muy joven, poco menos que él, y del que yo mismo me he ido contagiando cuando nos conocimos, yo siendo un chaval y un jovenzuelo, que trabajaba por aportar su granito de arena en hacer de esta sociedad una sociedad más igualitaria, aprendiendo e inspirándome en personas como él. Por eso, en su faceta que ya hemos comprobado hoy de historiador, en la que sí es absolutamente neutro y neutral, aunque basándose, como digo, en los documentos de los que ha obtenido toda esa sapiencia, pero que después echa de menos precisamente por ello esa falta, esa otra parte que falta siempre en la historia de la humanidad, que es de las que sufren, de las personas que sufren habitualmente el paso de la historia, ¿no? Se ha centrado en la sociedad de Marchena, es consecuencia natural de su forma de ver el mundo. Él, Marchena, la ha tenido siempre, a pesar de todo lo que haya hecho, siempre la ha tenido muy presente. Y Pepe le interesan las bases y no los vértices de la altura. Porque en esas bases, en las bases de los pueblos, es donde se palpa la realidad de la vida, como decía antes. Porque quien se eleva demasiado no termina de ver bien por dónde pisa. Y Pepe es de los que siempre ha sabido mantener los pies en el suelo. Estos dos tomos de la historia de Marchena que hoy presentan en ese arduo y minucioso trabajo de investigación sobre la vida de su pueblo, de este municipio del tercio del siglo XIX. Como los vecinos y vecinas de Marchena vivieron los episodios históricos que marcaron esa etapa, la Restauración, la Guerra de la Independencia, la Constitución de 1812 y la etapa absoluta de Fernando VII en su primer tomo, para centrarse después en esa época antiliberal y anticonstitucional frente al alzamiento de Riego, una época en la que el absolutismo se impuso a la Constitución. Por cierto, hay que ver cómo se repite la historia, ¿eh? Acabamos de hablar, nos decía nuestro historiador, que en aquella época, en la que se describen los dos libros, se hablaba de una pandemia, en este caso fiebre amarilla, y se hablaba y se habla mucho de una guerra, en este caso de una guerra por ocupación de los franceses hacia España. Al fin y al cabo, la historia se repite y vivimos hoy inmersamente en dos circunstancias que nos retrotraen a circunstancias como aquella. Y como entonces, esperemos que no sean los más débiles los que terminen pagando siempre los patos de las dos de estas lacras que tenemos históricamente en nuestra sociedad. Bueno, como os decía, Pepe ha reconstruido toda esa parte de la historia desde el punto de vista de los marcheneros y marcheneras, cómo vivían, qué trabajaban hacían, qué comían, la estructura social y económica.
la auténtica realidad de Marchena, más de 10 años de trabajo en archivos municipales, provinciales, eclesiásticos, y el único banco, como ya también se ha dicho, por parte de los que me han precedido, de la época del pósito del préstamo de grano. De estos 10 años de trabajo he obtenido 210.000 datos que coteja, contrasta y comprueba hasta confirmar la veracidad de los hechos. Creo que, Pepe, que aún te queda mucho material, te queda mucho tiempo por publicar y muchas cosas que contarnos y sobre las que alumbrarnos acerca del municipio de Marchena. Todo lo que continúa a partir de esta época tiene ahí un desarrollo, Pepe, que seguro que todos te animamos a que algún día lo puedas plasmar en otros 2 tomos. Sin duda estos libros son un honesto trabajo de memoria, comprendiendo que nuestros antepasados, padres, madres, abuelos, abuelas, que esa es otra perspectiva que también se olvida mucho en la historia. Hablábamos antes de la parte que se olvida, de los más débiles, de la gente que queda, pero es de las mujeres. ¿Cuánto se habla en la historia de las mujeres? Pues también muy poco. Y por tanto, esa visión hay que también ir imprimiéndola en el presente, sobre el pasado y sobre todo sobre el futuro. En definitiva, el conjunto de nuestro país, de los responsables directos o indirectos de nuestra conciencia colectiva, de nuestra forma de actuar, de pensar, de sentir, aceptando la complejidad de los problemas pasados y la dificultad de atribuir con cierta nitidez culpas colectivas. Cuando uno se da cuenta de todos ellos, es fácil convertirse en perseguidor. Cuando hay algún objeto al que culpar o algún objetivo al que culpar, perseguirlo es fácil, o en consentir la persecución. Cuando uno entiende, en definitiva, las muchas caras de la historia y las múltiples y confusas identidades que hemos heredado, es probable que nos sintamos más dispuestos a convivir hoy con otras culturas, con otras perspectivas, con otras lenguas, con otras creencias, incluso, ¿por qué no?, con otras posiciones políticas. También se puede. En cambio, quienes se ciñen a un mundo mentalmente aislado, en el que solo se celebran los heroísmos del propio pueblo y se recitan cada día las injusticias del pasado, los que solo se ven a sí mismos como descendientes de víctimas inocentes y nunca como herederos de vilezas, tienden con facilidad a adoptar hoy posiciones de intolerancia, de simpleza ideológica, de repudio hacia el extranjero o hacia el diferente. Dicho de otra manera, estos libros nos reflejan la fuerza de las convicciones, de que la comprensión de la complejidad de los problemas pasados o presentes, lo cual es un síntoma de fuerte personalidad y no, en absoluto, de débil, como tiende a creer la opinión pública. La amnesia, en cambio, la ignorancia, la simplificación o sacralización del pasado llevan al dogmatismo y al odio hacia el diferente. Conocer y enfrentarse al pasado honestamente, como ha hecho Pepe, crea ciudadanos dotados de mayor sentido crítico, más libres, más responsables, más independientes y más capaces de enfrentarse con autoridades abusivas, de defender derechos y libertades propias y reconocer también a los otros. Pepe nos enseña algo, muchas cosas, pero algo yo creo que es justo de reconocer, que la convivencia, de reconocer las luces y sombras del pasado, los pocos nítidos papeles desempeñados por algunos de sus protagonistas, las responsabilidades que no se asumieron ni se exigieron a otros, y la carga y los límites que todo ello impuso sobre aquella sociedad con repercusión en la actual. Todo eso nos enseña Pepe, y por ello animo a Pepe, como he dicho antes, a seguir haciéndolo. Muchas gracias por invitarme y gracias a todos. A
continuación cierra el acto la ilustrísima señora alcaldesa María del Mar Romero Aguilar. Buenas tardes a todas y a todos, bienvenidos. Y me van a permitir que me salte un poco el protocolo, en el sentido de que, aun cuando el protocolo dice que la alcaldesa cierre el acto con su discurso, yo creo que hoy debo no ensombrecer de modo alguno pues, los discursos de tantas personas ilustres que me han precedido. Por lo tanto, me voy a dedicar exclusivamente a dar las gracias, en primer lugar, a nuestro vicepresidente primero del Congreso de los Diputados, don Alfonso Rodríguez Gómez de Celi. Muchísimas gracias por venir a este acto. A don Juan Luis Rabé, muchísimas gracias por acompañar en este acto. A nuestro querido José Alcaide Villalobos, nuestro querido Pepe. Antes de darte a ti, Pepe, las gracias, quiero darlas a Ramón Ramos y al concejal de Cultura por el esfuerzo que están haciendo para que este tipo de nacimientos tengan lugar, ayudando y apoyando a nuestros investigadores día a día en nuestro rincón, que es nuestra biblioteca pública, nuestro archivo municipal y nuestro archivo histórico. Sé que estáis haciendo un gran esfuerzo últimamente por preservar ese patrimonio, como habéis explicado, pues con esa adquisición de ese escáner de alta resolución, con esa inversión que has puesto en valor al principio de tu intervención, y creo que eso no es por casualidad, es porque estáis formando un gran equipo en ese área, así que muchísimas gracias. Y, por supuesto, agradecer la asistencia de nuestros alcaldes, Juan Antonio Zambrano y Manuel Ramírez Moraza, y también a nuestra autoridad eclesiástica, que es nuestro padre, don Juan Ramón. Muchísimas gracias por estar hoy aquí. Y, Pepe, pues la verdad es que no sé cómo, como alcaldesa, agradecerte tantas y tantas horas que tú dedicas a la investigación, tantas y tantas horas que te quitas de tu familia y de tu vida para realizar, para recopilar, para estudiar, pues todos estos archivos que bueno, yo me imagino cuando te veo, pues una mesa repleta de papeles enorme. Ahí tenemos a Marisela, a tu esposa, que me imagino que comprende perfectamente lo que estoy diciendo. Al igual que cada mañana te veo temprano con tu carpeta debajo del brazo yendo hacia la biblioteca, pues todas esas horas que tú altruistamente hoy una vez más estás regalando al pueblo de Marchena, sin nada a cambio, de forma, como digo, altruista. Y esto los vecinos y vecinas de hoy y del mañana te lo van a agradecer siempre y eternamente. Creo que es la forma que yo, como representante del pueblo, pues te transmito ese agradecimiento, y la verdad es que me llena de orgullo y de muchísima satisfacción. Aquí acabo de recordaros a una persona de la historia, me llena de orgullo y de satisfacción. Así es que yo, como digo, no quiero extenderme más. Muchísimas gracias a todos y que paséis buena tarde. Gracias, Pepe. Muchísimas gracias.